Buenas tardes a todos a este segundo taller de autocuidado para el docente. Hoy, como la primera vez y como siempre, estoy en compañía de Medi Mendoza. Buenas tardes, Medi. ¿Cómo estás en este sábado? ¿Cómo te está yendo? ¿Superaste tus dificultades de internet? Estamos aquí ahora. Buenas tardes, Mario, y un placer estar nuevamente contigo. Y sí, hay desafíos hasta del tema del uso de Internet. Bueno, pero vamos a ver después ese tema. Y sí, ya estamos aquí en el segundo taller del autocuidado del docente, taller número 2. Bienvenidos a todos y ojalá puedan escribirle al licenciado Mario para las consultas, sugerencias, preguntas y bueno, lo que ustedes crean conveniente para ir de repente interactuando desde ahora, ¿verdad? Hasta el final de lo que es este taller de autocuidado 2. Muchísimas gracias por el espacio y por tu tiempo, Mario. Gracias a vos, Medi. Entonces, las preguntas te van a trasladar a vos y vos me vas interrumpiendo. Vamos a ver que sea una interacción. Esto es lo que queremos hacer. Hoy queremos entender un poco, algo más, lo que son las emociones. Así que Perfecto. ahora voy a compartir un poco la pantalla para empezar. Entonces, hoy tenemos la cuestión de la importancia de la regulación de las emociones para la toma de decisiones ante los desafíos. ¿Cuáles son las barreras emocionales más comunes que no nos dejan alcanzar ciertas metas? ¿Cómo superar estas barreras? Las emociones podemos regularlas. Entonces acá tenemos en primer lugar, allá arriba, algo que vino y se convirtió en un desafío realmente. Y es importante entender un poco desde este lugar, quiero compartirles algo, que ante las circunstancias podamos mirar a esos eventos que no son positivos o son desafiadores, tal cual así como con ese nombre, que sea un desafío. Porque si yo tomo la circunstancia o los eventos que yo tenga en mi vida como una amenaza, es otra cuestión. O mi sentimiento y mi percepción es más difícil y hace que yo tenga menos capacidad de resolver. Una amenaza, valga, valga la redundancia en explicar esto, una amenaza es algo sobre el cual yo no tengo ningún tipo de control. Entonces, supongamos que viene el virus acá, nos acompaña de una manera en donde no tengo ninguna chance ni posibilidad de sobrevivir o pasar por ella. Un desafío es algo que sí yo tengo maneras de pasar por ella. Y para esto nos ayuda a rememorar eventos donde tuve éxito, eventos más difíciles. O sea, un desafío es algo que no es fácil, pero mi percepción es que es factible que yo pase por ella y esté en un mejor lugar. Entonces, esto es lo primero que aclaramos respecto a esto. Y luego vamos un poco a nuestro tema, las emociones. Las emociones constituyen un sistema neuroquímico que fue evolucionando para ayudarnos a navegar por los complejos caminos de la vida, sirviendo como guías orientadoras para tomar una dirección. No tenemos faroles que nos separen de peligros, ni vigilantes con radares que puedan avisarnos sobre amenazas escondidas que puedan naufragar nuestros planes personales y profesionales. Las emociones, vamos a mirarlo ya de esta manera, son positivas. Ellas informan y orientan. Las emociones nos están avisando de algo. Por ejemplo, si tengo miedo de algo, me está diciendo que algo puede suceder. Y
a estas emociones negativas le vamos a llamar por ese motivo como emociones protectivas. Entonces, aquí como está explicando, es un sistema que fue evolucionando. Nosotros somos el resultado de una evolución de especies. Entonces, en este caso, nos antecedieron los animales, nos antecedieron los Homo sapiens, que fueron evolucionando y las emociones ya estaban allí. Entonces, vamos a ver más adelante que las emociones hacen parte de todo un sistema y que es fundamental que yo considere poder regularlos, y la idea es acá, es esa, que podamos mirar como medio positivo que nos va a proteger, pero para que pueda ocurrir eso tiene que haber alguien que está regulando a estas emociones. Entonces, con esto, ¿qué tiene que ver con las emociones también? Y algo que siempre está muy presente, y los docentes esto lo saben, y en realidad todas las personas hoy en día con estas circunstancias, con este nuevo momento que estamos viviendo, se han agravado más. Estrés y ansiedad. Si no son hermanitos, son primo hermanos. Van a estar siempre muy juntos. Hay veces que no tanto, pero hay veces que sí se solapan. Y el estrés es lo que experimentamos cuando tenemos que solucionar un problema. Automáticamente hay una reacción neuroquímica que me prepara a lidiar con esta situación. Entonces, esto, como es neuroquímico, vamos a segregar hormonas. ¿Para qué están preparadas estas hormonas? Para lidiar con la situación momentánea y rápida. Ahora, una persona que está en permanente estrés, que percibe todo como una amenaza, se está auto-inoculando hormonas que no son buenas. De allí va a tener consecuencias que nos vamos a aspectos físicos. Tiene consecuencias físicas. Entonces, el estrés es esta reacción. Viene el estrés, toda una reacción física, química, que nos con la intención o con la finalidad de ayudarnos a solucionar un problema. La ansiedad se produce cuando nos anticipamos a obtener un resultado negativo. O sea, yo no voy a poder solucionar esto. Esto va a ocurrir y esto va a ser. Y siempre es una cuestión de futuro. Esto tiene que ver con preocupación, tiene que ver con las ruminaciones mentales que nos vienen y van. Entonces esto es importante entender porque sí, esto hace parte de las emociones. Y vamos aquí a un ejemplo, Mary. Y les invitamos a los participantes que piensen no solo en un ámbito, acá estamos colocando en un ámbito laboral, como es del jefe, puede ser el compañero de trabajo, puede ser de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus alumnos. Entonces vamos a remontarnos en ese lugar. Entonces vamos a imaginarnos, nos hemos matado a trabajar en algo, me empeñé con todo mi mejor y recibimos críticas negativas. Pueden inundarnos muchas emociones diferentes. ¿Y cuáles pueden ser estas? Vamos a ver. Podemos tener ganas de llorar y pensar, me he esforzado mucho en esto. Es muy injusto para mí esto. Otra reacción, puedo enfadarme, enojarme y pensar, pero ¿cómo este se atreve a juzgarme, a criticar este trabajo que me llevó tanto tiempo? Estoy segura que ni siquiera ha leído pedazo de... Ahí vamos a colocarles todos los adjetivos que podamos colocarle. Y catu guaranipe, y catu inglés, ahí, todos los colores podemos estar haciendo, ¿verdad? Entonces, podemos sentir ansiedad.
Dios mío, ¿cree que yo no soy buena en mi trabajo? ¿Qué puede estar pensando? ¿Por qué me dice esto? Entonces, y allí, dependiendo de la reacción, ya nos vamos con todo esto a algo que puedo hacer. Puedo querer golpearle al jefe en la nariz, por ejemplo. La nariz, digo, de una manera, por no decir otro lado. Puedo querer salir corriendo de ese lugar. Puedo querer renunciar, ya no aguanto más esto. Puedo volver a hacer la tarea y prometer que trabajaré toda la noche para mejorar. Puedo llorar y esperar, pensar que el jefe sienta lástima por nosotros en lugar de enfadarnos. Medi, ¿qué más opciones podrían haber delante de estas otras cosas? ¿Podés repetir tu pregunta, por favor? ¿Cuáles son? Porque acá, ¿qué tenemos? Todas esas, estas probabilidades de reacción delante de un evento, ¿verdad? Y esto hay que aclarar que Sí. para cada persona va a ser diferente. Entonces, tenemos varias reacciones. Y ahí viene, ¿qué otra más opción, qué otra puerta ha de haber, aparte de estas que hemos tenido? ¿Qué otra cosa será que podría hacer yo en ese momento en que estoy tomado por la rabia? ¿Qué pensás? Bueno, como siempre digo en los talleres que estoy contigo, ¿verdad? Yo voy a hablar siempre desde mí y no quiero ser ejemplo para nadie, solamente que pueden tomar o dejarlo o tal vez relacionarse con lo que a mí me sucede de alguna manera, ¿verdad? Entonces, realmente eh, cuando has luchado por hacer algo en tu vida, por dar lo mejor de vos a pesar de todas tus debilidades, ¿verdad? Y siempre tenés un proyecto donde querés, por mínimo que sea, por pequeño que sea, donde querés demostrar ese interés que tenés en mi caso sería, vamos a suponer que sea un proyecto educativo, ¿verdad? Es muy importante esa palmada en el hombro de tus colegas, de tus directores, de alguien, de tus, Dios mío, ojalá sea de los estudiantes también, ¿verdad? De la familia. Y cuando eso no sale de esa manera o muchas veces uno tiene muchos obstáculos para demostrar o para realizar un proyecto por lo que ha luchado años o días o meses, realmente es para mí frustrante. Y muchas veces esas emociones negativas inundan todo lo que es ese trabajo que te dio o esa situación que vos querés demostrar que tal vez puede ser mejor de esta manera. Y realmente es difícil cuando no tenés, no digo la aprobación de todos, por lo menos una oportunidad para demostrar lo que vos podés hacer. Las oportunidades yo creo que todas las personas debemos tener de alguna manera, porque yo pienso esto, y esto lo digo, no lo digo de parte de algo que yo leí. Dijo una vez un alumno, un estudiante, cuando estuvimos analizando un texto, ¿verdad? Y todos tenían diferentes opiniones al respecto. Entonces yo les dije, ¿a qué conclusión llegamos cuando cada uno tiene su propia opinión a partir de un solo texto? Pero todos tenían opiniones muy interesantes a partir de lo que habíamos analizado. Entonces el último estudiante me dijo, o alguien me dijo, nos dijo, y yo llego a la conclusión de que todos somos importantes, profe, me dice, porque todos tuvimos excelentes ideas.
Y quiere decir que todos siempre podemos aportar algo, no solo el más inteligente ni el que menos es inteligente. Entonces, eso se me grabó acá en la cabeza y todo lo que fue el proceso para llegar a hacer el análisis y todo eso y todo lo que dijeron, para mí eso fue la cereza de la torta, lo que él dijo, porque todos podemos aportar siempre algo. Entonces, cuando nos dan esas oportunidades de florecer, porque quien más, quien menos, hay mucha gente que está así como guardada, o ñoñongatú y najicuay, ¿verdad? Pero yo creo que todo, estoy súper, ¿cómo es que se dice? Sostengo firmemente que todos podemos dar algo a nuestra vida y todos tenemos algo que ofrecer y esas oportunidades se tienen que ir dando. Al que tal vez menos pensamos, de quien menos pensamos, tal vez nos enseña mucho más, ¿verdad? Porque hay gente que no habla mucho, gente que habla mucho, gente que de repente se expresa mejor escribiendo, otras comunicándose en forma oral, otras dibujando, otras haciendo arte, ¿verdad? Y ahí está el tema de la diversidad y de las oportunidades que se deben generar, ese tema de empoderarle a las personas. Yo creo que es muy importante. El que te digan, acá yo tengo un proyecto, ¿será que pueden ver? Y bueno, y se queda ahí. Se queda ahí y nunca ni, no sé si lee, no sé, ¿verdad? Pero realmente es importante que te digan, por más descabellado que parezca el proyecto, que vengan y te digan, mira, leí esto, vamos a hacer y yo te voy a ayudar o te doy esa oportunidad de que vos puedas hacer el proyecto y vamos a ver qué sale. Y bueno, y ese empoderamiento es buenísimo. Y más si es que sale bien. Y si sale no como vos planeaste, pero hay un apoyo detrás, ese proceso, ese camino que te llevó a hacer ese proyecto, yo creo que es muy importante porque incluirles a las demás personas que vos, también es una manera, como yo te dije, Mario, la vez pasada, yo jamás pensé que yo iba a estar hoy contigo, ¿verdad? Y que yo me iba a exponer al mundo porque no soy de exponerme mucho. Entonces me animé y vos me dijiste, claro que vas a poder, ¿verdad? Y fue realmente para mí un desafío. Y hoy ya tenemos varias charlas que estuvimos realizando, varios talleres, no sé qué número de talleres y no es fácil siempre, pero ya me estoy acostumbrando, porque alguien me dio esa primera palmada y me dijo, tal vez, sé vos misma y hacer lo mejor que podés. Y eso es lo más importante, pienso yo, ese que nos den la primera palmada y después si hay algo que mejorar que nos digan también, ¿verdad? Pero que las críticas sean constructivas, no destructivas. La forma de decir las cosas es muy importante porque realmente podemos bloquearnos o podemos bloquearle a las demás personas con una sola palabra que digamos, porque también aprendí que la palabra tiene mucho poder. Y si vos bloqueas con tus palabras a las personas, yo creo que es muy difícil nuevamente que florezcan de alguna manera. Claro que lo van a hacer. Depende mucho de sus emociones, seguramente, de muchas cosas, de su personalidad misma, ¿verdad? Pero la palabra tiene demasiado poder, demasiado, más que las acciones, creo yo, ¿verdad? Y bueno, y esa reacción química de la que vos hablaste, de inclusive que muchas personas no hablan, no dicen cuando están mal por algo que de repente nunca le dieron esa oportunidad de hacer, de proyectarse hacia algo, no, tal vez en palabras no lo expresen, pero expresan sus reacciones, su manera de mirar, su desinterés tal vez por alguna cosa. Y bueno, tenemos varias opciones, creo yo, y vos seguramente me vas a explicar mejor eso, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando estamos en un lugar que nunca se dan oportunidades a todos por igual? Bueno, por igual no sé si es la palabra correcta decir,
pero esas oportunidades deben haber en todos los ámbitos, en todos los contextos. Y qué hacer cuando no se dan esas oportunidades. Yo creo que depende de cada uno de nosotros. Debemos ver otras opciones. Medi, Sí. ¿qué estoy pensando acá en relación a todo esto que estás exponiendo y es tan importante? Y justamente tenemos algunos puntos que vamos a desarrollar que tienen que ver con esto que acabas de compartir. Vamos a pensar en el alumno que también reciba o una palmadita en la espalda o solamente crítica de sus compañeros, de su docente, de su director. ¿Cómo será esto? Así como lo estamos mencionando, todos somos seres humanos, entonces a esto yo le agregaría esto. Entonces, de alguna manera, esta situación, otra opción que podría haber es entender mejor eso. ¿Qué será que es lo que me quiso decir con su crítica? ¿Será que no puedo pedirle que me aclare qué es lo que me quiso decir? Y ahí tener otras alternativas. ¿Será que no puedo considerar qué aprendí en ese evento? ¿Será que la instrucción era esta? Entonces nos vamos aprendiendo, y esto es muy importante, el estar atentos a nosotros, a lo que está viniendo del otro lado. Y estamos hablando obviamente también de cosas importantes y de situaciones importantes. Porque estamos hablando de una relación laboral, por eso puse un ejemplo, ¿ok? De una relación con mi pareja, con mis hijos, con mis alumnos. Entonces va allí y ya podemos comenzar a pensar que colocarme entre la mayoría que no tiene reguladas las emociones es que siempre los otros están equivocados. Es que siempre toditos luego. Entonces allí, si es que toditos luego, comenzar a pensar un poquito. ¿Será que hay algo que yo pueda mejorar? ¿Será que está en la forma? ¿Será que me estoy comunicando bien? Entonces son alternativas y a eso se refiere las opciones. Y hay un tema acá en donde vamos a irnos, que es, tenemos más opciones, pero tenemos un modelo mental. Y cuando este modelo mental es inflexible, está encerrado, está así. Está acorralado por un modelo, por una manera de pensar. Y acá siempre, siempre es darse más opciones como estuvimos viendo acá. Siempre nuestra mente nos va a dar un repertorio, por decirlo así, una manera de actuar. Pero hay más que una manera. Entonces, ese es el proceso en donde vamos a ver quién más, quién menos está amurallado, esta es la barrera allí de poder ver o no poder ver otras opciones y poder actuar hacia allí. Entonces, este es algo que vamos a ir trabajando. Cuando una mentalidad se activa por un recuerdo, por una situación, un comentario, esta desata una corriente de pensamientos, emociones y determina nuestra respuesta a la vida en busca de un resultado. Siempre nosotros estamos esperando un resultado. Cuanto más sepamos cuál es ese resultado, puedo darme más opciones para ver también. Entonces, acá tenemos que cuando exactamente en relación al evento que puse de ejemplo. Por un comentario se desata una corriente de pensamientos, emociones y determina nuestra respuesta. Allí es el momento en donde yo puedo pensar. ¿Qué otras opciones hay? Medi, Acá, está tu micrófono. mi micrófono. Bueno, el tema de que yo quería también un poquito hablar contigo y que nos puedas explicar
el tema de las reacciones químicas, ¿verdad? Que como vos explicaste en la primera parte, que dañan al organismo física y emocionalmente. Personalmente he pasado por eso, ¿verdad? Porque no, no sé regular mis emociones muchas veces. Antes era peor, ahora he mejorado mucho gracias a tu ayuda. Y Medi, tu micrófono está apagado otra vez. bueno, entonces, como estaba diciendo, mis emociones tengo que aprender a regular. De hecho, que ya bastante ya creo yo que estoy en el camino por lo menos de ir regulando gracias a tu ayuda, Mario, y a todo esto que estoy conociendo. Pero realmente estas reacciones químicas que dañan nuestro organismo, tanto física como emocionalmente, nos dejan en nuestra vida mucho daño, mucho daño, porque en mi vida han dejado varios daños, ¿verdad? Y yo tuve que convivir con muchísimas situaciones como persona, no hablo como docente solamente, sino en todos mis roles, ¿verdad? Y realmente yo quería compartir una película que vi vez pasada que también yo te había dicho a vos, ¿verdad? El tema de las emociones de un joven que estaba internado en un hospital y que no tenía un diagnóstico médico porque él estaba muy enfermo, tenía muchas, vamos a decir, muchos síntomas de varias situaciones, ¿verdad? De salud, pero no había un diagnóstico. Y un psicólogo lo visitó en el hospital y empezó a hablar con él y hacerle unos test. Era muy joven, tenía creo que 14 años el joven. Y bueno, y él comentó que él sufría de bullying en la escuela porque era un niño árabe, un joven árabe y estaba en una escuela en los Estados Unidos donde era por medio de palabras se sentía humillado constantemente. Y eso generó en él un tumor en la cabeza, que luego después de que el psicólogo habló con él, ¿verdad? Vio y le dijo cómo se llama la enfermedad que tenía, que era una enfermedad emocional y que luego eso le causó un daño, ¿verdad? Y bueno, y tuvieron que ver esa situación que era desconocida para el joven y también para la madre del joven. Entonces, esta regulación de emociones, como vos decís, es demasiado importante para vivir mejor. El regular las emociones y como acá mismo también estuve anotando algunas cosas, dice que las emociones son sistemas, ¿verdad? Eh, que nos ayudan y que nos guían, nos orientan. O sea que es algo que, bueno, tanto es nuestro cuerpo, tan una máquina perfecta, ¿verdad? Que entonces utiliza esas emociones para decirnos, epa, ahí cuidado, epa, ahí estás alegre, ¿verdad? O sea, tan importante es saber esas emociones que tenemos a cada instante, por qué tenemos esas emociones. Cuando estamos tristes, ¿verdad? Esa mirada cabizbaja, cuando estamos alegres, la risa, digo yo, ¿verdad? Vos me vas a ir corrigiendo seguramente. Y también cuando estamos con enfermedades, ya que es el estrés, seguramente ya tenemos ciertas emociones que yo creo que se evidencian mucho más allá de lo que uno percibe, ¿verdad? Alguien decía algunas veces en un lugar donde yo iba, ¿verdad? Había compañeros que tenían un rostro muy cansado y le decían, vos tenés estrés. Entre nosotras nos decíamos, ¿verdad? Porque nos veíamos muy agotadas, ¿verdad? Y es diferente verla a una persona que trabaja constantemente y está cansada que verla con estrés, ¿verdad? Pareciera que esa expresión de sus emociones te avisa, ¿verdad? Que hay algo más ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta lo que estoy aprendiendo hoy, lo que estoy conociendo, porque realmente
las emociones, regular las emociones, conocer por qué cada emoción tiene que tener un sentido en mi vida, me va a orientar para que mi vida sea tal vez mejor, ¿verdad? Y bueno, y contigo vamos a ir viendo entonces si esas regulaciones de emociones, cómo debemos ir mejorando para que nuestra vida sea más llevadera cada día. Y regular cuidándome, por eso autocuidado. Esto es porque alguien tiene que regular. Esto vamos a recordarlo siempre. Y ese alguien soy yo. Entonces, hiciste una mención, están tres personas están trabajando. Uno está cansado, es por cansancio. Otro está estresado y otro está contento porque trabaja. Ante la misma circunstancia, hablamos de diferencias. Entonces, ese ejemplo, cómo la emoción, por ejemplo, me puede enfermar. Tuvimos nosotros un avance demasiado grande con las neurociencias para entendernos mejor y es en donde mucho se ha podido comprobar. Pero ¿dónde lo que está el pensamiento? ¿Cómo lo que es esto, la mente? Hay muchas cosas que todavía no lo tenemos claro. Sí está muy claro que tenemos un organismo físico, que es el cerebro, ¿verdad? En donde se han probado, por ejemplo, que cuando es emociones negativas, vibra más un lugar. Cuando es positiva, también vibra en otro lugar. Y recordar que las emociones positivas, así como la negativa me hace mal, la positiva me está inyectando hormonas positivas. Por eso en el otro taller, ¿te acuerdas? Hicimos 3 tareas de poder agradecer, de todo esto, porque todo esto lo puedo regular, lo puedo intervenir y lo puedo manejar. Esta es la realidad. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es en donde se prueba. Por ejemplo, estrés genera cortisol y el exceso de eso tiene un efecto en nuestra sangre. Entonces van a haber glóbulos que disminuyen, otros que aumentan por eso. O sea, es un conjunto de cosas. Y vos dijiste, perfecto, pero muy demasiado complejo. Entonces está en todo esto y necesitamos conocer y necesitamos también tener el aprendizaje experiencial. Tenemos a favor nuestro que los docentes saben de aprendizaje. Podemos aprender y esto también podemos aprender. Entonces podemos saber usar, saber hacer, podemos saber aplicar este complejo organismo que tenemos, que es muy complejo. Entonces, es todo esto como funcionando y las emociones está presente en cada momento. Entonces, esto lo habíamos hablado, Medi, dentro de eso para entender. Cuando nosotros desembarcamos a esta tierra, cuando nacemos, con una genética, con un historial genético, ¿ok? Que compartimos muchas cosas con toda la humanidad, pero hay algo también que viene de mi familia, que yo voy a heredar enfermedades, voy a heredar potenciales, y ahí ya empiezan las variables. Pero tenemos el otro aspecto, que es el fenotipo, que es lo fenotípico. Es la forma que moldea nuestra experiencia y afecta lo que sentimos y hacemos. O sea que nuestra experiencia va amoldando esta mentalidad que estuvimos hablando, esta manera de reaccionar, este estilo. Entonces, lo genotípico se refiere a la genética y lo fenotípico a mi experiencia que fue moldeando mi manera de ver, ser, sentirme en el mundo. Ahora, hay una cuestión. Nosotros no tenemos control sobre el modelo evolutivo que nos tocó vivir. Así como dije, nosotros venimos, somos un proceso evolutivo. Esto es un modelo cómo funciona con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos, con los comportamientos, el aspecto neuroquímico, el aspecto biológico, social. Todo esto hace parte de nosotros. Nosotros no tenemos control en el sentido de voy a excluir, no me voy a emocionar más, no voy a sentir más miedo. Eso nosotros no tenemos ningún tipo de posibilidad de hacerlo.
Sí puedo hacer es reprimir, pero eso no ayuda. Es peor, gastamos más energía con esto. Y tampoco no podemos controlar nosotros de eliminar lo que es inherente a la vida. ¿Qué es lo inherente a la vida? La muerte. Entonces, cuesta todo esto cómo sobrellevar y llevar. Tampoco puedo eliminar el dolor, pero también puedo regular el dolor. ¿Cómo regulo? Sufrimiento es el dolor que se expande. ¿Y cuándo se expande? Cuando un dolor intento reprimir con otras cosas. Ahí se agrandó. Por eso, eso de reprimir, estaba diciendo, no funciona. Hace que se mantenga un tiempo. El dolor es inherente a la vida. Vamos a sentirlo, vamos a perder cosas, no vamos a encontrar con circunstancias como la que citamos. La cuestión es, por un lado, si veo esto, acepto esto, hace parte, pero tengo otras opciones de ver qué voy a hacer con esto. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, inclusive todo nuestro sistema neurobiológico. Yo puedo hacer algo con esto. Esto es potestad del humano y es lo que nosotros tenemos. Entonces, esto ya habíamos visto a todo esto en el otro taller, tres sistemas que está dentro de nosotros interactuando permanentemente y es un huracán. Ya habíamos visto que nosotros tenemos un sistema de amenaza y defensa. Y esto es el sistema más animalesco que tenemos. Y eso está dentro aquí de nosotros. Hace parte. ¿Qué hace que yo, justamente, el miedo que yo estoy escuchando es el miedo también que el animal está en un lugar, está comiendo, pero está atento y ante algo que le aparezca de amenaza, ¿qué hace? Va a huir. Tiene su propio sistema de hormonas, adrenalina y cortisol. Sentimos miedo, ira, inseguridad y ansiedad. Este es el sistema rojo. El sistema azul, que es el sistema de incentivos y búsqueda, es lo que el humano fue desarrollando, es la mente nueva, que se va a agregar a este rojo, que está enfocado a conseguir metas, superar desafíos, a competir, sentimos energía, motivación, pero también alertas, y genera la hormona de la dopamina. Y el tercer componente, el sistema de calma y afiliación, es la que me da tranquilidad. Y aquí, ya lo mencionamos y vemos nuevamente, es el que está enfocado hacia el autocuidado, la empatía, la calidez, la amabilidad. Es lo que me da calma, confianza, seguridad. Y esto está interactuando de toda forma. Ahora es importante entender que cada uno, ¿dónde está la diferencia? ¿Se acuerdan la diferencia que hablamos de lo fenotípico? ¿Cómo yo me fui aprendiendo a través de la experiencia a relacionarme con esto? Entonces, delante de ese evento, ¿qué se puede activar? Mi sistema de incentivo a lo mejor bajó, eso me da miedo. Pero también me puede hacer acordar que cuando yo de niño necesitaba cuidado, solamente era reprimido. Entonces, hay todo un conjunto de variables para que cada uno sea diferente, tenga su estilo, pero esto es importante entender. Entonces, y hoy en día tenemos que considerar nuestra realidad en el mundo. ¿Dónde está mucho? Está mucho en el sistema de incentivos y búsqueda. Tenés que tener dinero, tenés que tener éxito, linda casa, un marido, una esposa espectacular. Y fíjense esto último, ¿qué hemos hecho nosotros? Este sistema de calma, de afiliación, de afecto, por ejemplo, llevarlo en un sistema de metas. Tengo que tener un marido, porque al final, si, como toda la sociedad dice que si no tenés un marido, no sos nadie, ¿verdad? No sos de fulano, de tal. Hay todo un sistema. Entonces no tengo esto, nadie me quiere y comienzo
a tener rabia, me genera ansiedad. Entonces hay todo un conjunto de cosas y hay un detalle acá. El autocuidado tiene que ver con nuestra experiencia de afiliación de niños. Y esto luego no nos vamos a salvar. Cuando el niño buscaba cuidado y venía, un ejemplo que me gusta colocar. Un niño, nene, bebé, ¿qué es lo único que produce en su vida? Caca. Ama tanto a su madre que quiere entregarle algo. Agarra su producción, se va y le lleva a la mamá. La mamá, ¿qué reacción va a tener? Le va a decir, ay, mi vida, me trajiste este regalo. Le va a decir, puerco, ¿para qué trae? Váyase allá. ¿Cómo esta experiencia pudo quedársele ya en la cabeza y decir, cuando expreso afecto, voy a recibir de nuevo una recriminación? Y esto no lo tenemos claro. Esto nosotros ya nada más vamos actuando en función a esto y esto se puede convertir esa situación de dolor en ansiedad, pero también otra estrella es la depresión. Entonces, es todo esto para entender un poquito cómo funcionamos, pero no está allí. Ahora, fíjense, tenemos estos tres sistemas que están interactuando todo el tiempo. Varios sistemas. Vamos a considerar que es un caballo salvaje, que puedo domarle y le puedo acompañar. Esta es la propuesta de la autorregulación. Y acá viene la autoconciencia, o sea, la conciencia de mí mismo. Y acá hay un tema central que tiene que ver con elegir. Ese fue nuestro título, Medi. Entonces llega un momento en mi vida en donde más que por qué me pasa esto, que yo busque para qué y qué puedo hacer. Y acá viene una respuesta. No funciona esperar que pasen mis emociones, mi miedo, mi sistema. No. Con él incluido, avanza hacia lo que querés. Y acá tenemos un ejemplo de este lugar de dificultad de mi niñez, del bullying en la escuela, de una profesora que no era demasiado, no estaba en sus días más felices, tenemos este otro. Entonces, pensemos en alumnos, pensemos en los docentes, que me hiciste muy buena mención, que hay tantos valores. Supongamos, traigo una genética maravillosa, perfecta para ser un gran atleta. Pero mi lugar de experiencia en mi casa, con mi entorno, mencionaste también, Medi, el entorno como era, no era muy positiva. Sobre eso no tenemos control. Nosotros no hemos decidido, a ver, con qué genética me voy a ir, a ver, dónde voy a desembarcar, en qué barrio, con qué. Todo esto hace parte de lo fenotípico. Entonces, aunque yo venga con una genética perfecta y las circunstancias me llevaron a ser alcohólico, a fumar, a alimentarme mal, un montón de cosas, no voy a poder desarrollar lo que los genes me trajeron. Entonces acá tenemos el ejemplo de la derecha. Por algún motivo tuvo un problema en la pierna, pero avanzó, llegó. Entonces, y esto tiene que ver con poder ver. ¿Se acuerdan de decir varios repertorios? Él podría haber dicho por su problema físico, no, tengo problema físico, ya estoy condenado, no hay nada que hacer. ¿Será que él vio posibilidades? Se esforzó y anduvo. Y esto es lo que todos los seres humanos vamos a tener que hacer. Esta es la cuestión. Allí comienza mi libertad. Cuando yo tengo autoconciencia, desarrollo de eso, y principalmente mi autoconciencia de avanzar hacia lo que es importante para mí, hacia lo que yo quiero, y todo esto con un sentido, que es el sentido de poder contribuir con alguien, con los otros. Y aquí la otra vez ya trajimos esto. Este es un ejemplo del cuidado, del amor filial. Cuando nosotros vemos un bebé,
naturalmente despierta en nosotros el proteger, el cuidar, el dar amor. Y acá el autocuidado, la propuesta es que también yo comience a desarrollar eso por mí mismo. Todo podemos aprender, todo. Este es un tema que casi no hemos hablado, y me refiero a nuestra cultura, a nuestro modelo, ni en la escuela. No es algo que nosotros, el yo no está presente, es el otro. Y ahí generamos un montón de cosas que ya sabemos. Todo lo que ocurre en mi vida es problema del docente, del director, del presidente, del país, de todo el mundo, menos mío. Y entonces acá implica sí el poder responsabilizarme y comprometerme conmigo mismo. Y acá el sentido que estuvimos acá viendo, podemos empezar a ver sentido de dirección. ¿Qué me mueve? ¿Para qué yo hago lo que hago? ¿Qué sentido, qué dirección tiene mi vida? ¿Qué intenciones me mueve a lo largo del día? Ay, qué suerte que ya va a llevar el fin de semana porque estoy cansado. Ay, ya va a ser lunes ya otra vez. Ay, ya ¿qué hormonas estaremos cargando, Medi? Entonces, esta es la cuestión. Este es el tema. Y comenzar a tener respuestas para estos temas. Empezar. No es fácil, pero son temas fundamentales para nuestra vida, para que nosotros nos respondamos, y esto hace que valga la pena superar todas las dificultades que vamos a tener en la vida. Esto no nos vamos a salvar, pero la cuestión es muy pesada cuando lo que estoy pasando no tiene significado. Y pensemos en los docentes que están en un lugar privilegiado para esto. Está lleno de oportunidades para poder donar su mejor, pero tiene que estar en su mejor. Y esto te ayuda a llegar a esa tercera persona que hablamos, que está trabajando, aunque cansada, pero está satisfecha. Aunque cansada y con mucho esfuerzo en estos momentos tan difíciles, le haga poder ver el, el camino más allá. Y he visto allí, ustedes vieron también, alambre de púa, pea la barrera, Gina, ejemplifica la barrera. ¿Qué comanda mi respuesta, mi conducta, mi comportamiento, mi reacción? ¿Está comandando barreras solamente? ¿Es eso solamente lo que yo estoy viendo? Sí, es posible. Nosotros podemos ver todo. O también estoy siendo guiado por un sentido y un propósito. ¿Las barreras van a desaparecer? No. ¿Las emociones van a desaparecer negativas? No. Pero sí puedo equilibrarlo. Irme así. Por un lado, me estoy yendo hacia un lugar porque esto es importante para mí, porque yo me hice esa pregunta y hace que valga la pena. Y de un lado están mis valores, lo que es importante, y por el otro lado están mis barreras. Pero para equilibrarme, si yo me enfoco solamente en el lado negativo, me voy a desequilibrar. Y naturalmente, instintivamente, nosotros estamos más hacia la barrera, hacia lo que duele, hacia lo que no funciona. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de irnos y comprometernos por aquello que es importante para mí. Porque acá va a venir, si esto es importante para mí, comenzar a pensar, con mis acciones, con mis actitudes, yo me aproximo a lo que es importante para mí o me estoy alejando. Esto es fuertísimo, es terrible. Entonces, con mis acciones, yo padre de familia, que ya declaré que mi familia es lo más importante para mí, yo madre, que ya es claro para mí que es lo más importante, y tus acciones están diciendo que sí es importante. ¿De qué manera vos estás haciendo eso? Y acá tenemos Víctor Frankl, ¿verdad? Que nos va a hablar en relación a eso de poder elegir y decidir la vida que queremos, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio.
En ese espacio radica nuestro poder de elegir la respuesta que vamos a dar a ese estímulo. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Fíjense, ¿por qué está acá esta flor en este lugar tan árido que está floreciendo? Se refiere a ese espacio. El sentido en la vida o el bienestar y la felicidad hace que me dé un espacio dentro de la vida donde yo pueda desarrollarme. Hace que este sentido sea mi compañero. Medi, ¿te acordás que dijiste el sentir acá en mi espalda, alguien que me está cuidando? Ese es el sentido en la vida que puede darte. Y mientras vos no le sentís, porque la palabra sentido tiene un montón de acepciones. Sentido del sentir, sentido de dirección. En portugués creo que no, implica el sentarse, es sentido de alguna manera, pero es un poco esto. Entonces, la regulación vamos a hacer por ese lado. Esta es la cuestión. Puedo regular cuando veo y hay sentido en mi vida, un significado por el cual valga la pena vivir. Medi, ¿qué estás pensando? ¿Qué dicen nuestros colegas? ¿Alguna duda? Y tanto para hablar, interesantísimo el tema. Y bueno, Mario, acá, como ya nos dijiste, cómo superar estas barreras, está consultando a una colega, ¿verdad? ¿Cómo superamos estas barreras emocionales que tenemos? Y bueno, vos ya lo dijiste recién, ¿verdad? El tema de que nuestra vida tenga un significado, porque si no hay significado, entonces no vamos a superar nada. Y yo quiero tomar lo que dijo Víctor Frank, que le estoy conociendo de a poco y me encanta. Y esto es lo que creo que es tan importante. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y yo nomás quiero dar una opinión con respecto a lo que es el tema de educación. El estímulo que hoy nosotros tengamos y también brindemos a los estudiantes es súper importante, porque yo justamente estábamos hablando con unos compañeros y estábamos diciendo tantas cosas que nos preocupaban y que podíamos hacer para esta segunda etapa que llega y todo lo demás, ¿verdad? Para mejorar muchas cosas, porque esto ya no es un inicio, como bien te dije, Mario, sino ya es ya un seguimiento, ya no es el inicio de la pandemia, ya estamos en esto, ya tenemos que ir avanzando y bueno, y en conclusión nomás, quiero decir algo, ¿verdad? Ese estímulo que tenemos que darle a nuestros estudiantes a pesar de nuestras emociones que todavía no estén reguladas, porque esto es un proceso, seguramente a partir de ahora lo estamos conociendo mejor gracias a vos, ¿verdad? Es demasiado importante, porque ellos son nuestro futuro. Y si de esa diversidad enorme que tenemos, en mi caso son horas cátedras, ¿verdad? Tenemos muchos estudiantes, ese estímulo que ellos hoy tengan a partir de nosotros va a generar diferentes líderes o no líderes en el futuro y de ellos depende nuestra vida. Imagínense la importancia de lo que nosotros debemos de hacer como docentes para que tengamos un futuro mejor. O sea que estas emociones debemos aprender a regularlas. Yo debo aprender, todos debemos aprender a conocer primero porque, como estabas diciendo, que estas emociones nos avisan, son unos disparadores para decirnos, mira, esto está pasando, esto, date cuenta, por algo te sucede esto, ¿verdad? Y atender esas emociones que tenemos para cada caso que tenemos, durante cada situación tenemos diferentes emociones y analizar en base a estas emociones qué debemos hacer y regular las emociones. Y vuelvo a decir, en mi caso es muy difícil
estoy en el camino tal vez, porque cuando a mí no me gusta algo, mi expresión luego ya dice todo. Entonces es difícil que alguien que hable conmigo y a mí no me guste algo, enseguida no capte que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero a partir de estas regulaciones de emociones y de saber que algo nos está diciendo por lo que estamos pasando en estos momentos, porque hay buenísimos momentos en el tema del proceso educativo, pero hay también momentos en el que nos desgastamos mucho y es como que decimos, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Cómo continúo? Esto realmente tiene sentido, ¿verdad? O sea, tantas preguntas nos hacemos algunas veces que la mayoría son negativas y muy pocas positivas, ¿verdad? Entonces, conocer nuestras emociones, regular nuestras emociones y sobre todo hacer estas actividades que vos nos dejaste en el primer taller, que es el test este que no recuerdo el nombre, pero hay un test donde se habla de las fortalezas del carácter y después el mindfulness. Corregime si digo mal, por favor. Yo creo que son un inicio para que podamos ir avanzando en esto que realmente para mí es nuevo y que muchas cosas yo no conocía y hoy estoy conociendo, ¿verdad? Y bueno, y a pesar de todo, a partir de todo, tenemos que seguir adelante y sobre todo tener fe en que estas capacidades, yo estoy muy feliz porque hay muchísimas capacitaciones que ahora se están ocupando de la salud emocional del docente. Esta que estás haciendo vos, después otras que el MED también está apoyando y otras más que estoy viendo por Facebook, se están ocupando del docente, porque yo creo que se están dando cuenta que somos muy importantes y creo que nos están cuidando de alguna manera, porque yo creo que nuestro trabajo es muy valedero y tenemos que estar bien para ofrecer lo mejor de nosotros a pesar de nuestras debilidades y a pesar de que muchos nos todavía debemos de conocer sobre todo lo que es este tema del autocuidado, ¿verdad? Y bueno, Mario, no sé, encantadísima de escuchar todo esto que es súper interesante. Medi, eh, tantas cosas importantes dijiste, pero sí, en realidad la conciencia es lo más importante, ¿verdad? Entonces, hablaste del docente y sí, probablemente porque una conciencia implica que seas coherente con eso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero a esta coherencia? Siempre en las noticias, en las situaciones, cuando agarramos y pensamos, ¿qué vamos a decir? Educación. Y luego pensar, ¿y quién es el autor, el agente principal de educación? Es el docente. ¿Y qué estamos haciendo? Y de repente eso, así como vos notás, ¿verdad? Es como que parece que empezamos a tomar conciencia, a sensibilizarnos, cuidarles. Y más aún ahora en este momento. Este momento tenemos un nuevo mundo que está emergiendo. Ya es esto. Ya no estamos más hace 10 años decíamos, no, el futuro ya es ahora, porque antes, ¿te acuerdas? En el futuro tal cosa, no, ya estaba ocurriendo. Ahora ya estamos en otro futuro otra vez. Ya esa realidad es todo este huracán que viene y solamente viene también es una oportunidad para responsabilizarnos por nosotros mismos, de estar en nuestra mejor versión. Y aquí Medi, no es a pesar de las emociones o a pesar de lo que me sucedió. Es con mis emociones y con todo lo que me sucedió. Con eso avanzo. Y ese avanzar a dónde es el para qué. Va en apa ko ayapo, jaina ayapo. Japea huerecota la sentido y eso va a hacer con que valga la pena. Y esto va a hacer que cuando me de viejita, que te ma otitui, ahorita tranquila. Ayapo la parte. Lo que podía hacer. Porque este es otro capítulo también. Entonces comenzar a decir, ok, en esta nueva etapa solamente 10 de mis 50 alumnos están acá y no me acompañan. ¿Y qué será? Estoy haciendo mi parte. Esto es lo más importante.
Entonces, el enfoque aquí de poder regular está en eso. Los por qué sí es importante saber, pero aunque ya sepas, va a haber un para qué necesito tomar una actitud, una posición. Y Víctor Frankl, el que pasó por el holocausto, es exactamente medir lo que estaba pensando. ¿Viste esa brechita? Eso es lo que él tenía. Y eso era lo que le hacía pasar y superar. ¿Y por qué lo estamos nombrando tanto? Porque es algo inimaginable lo que él pasó y con todo eso hizo. Y por eso probablemente agarró y está basado toda su obra en el sentido, como ayer viernes tratamos, pueden ver, nuestra live es de ese tema. Entonces, allí va y esto está todo relacionado. Y quiero recordarles que un link que ya habíamos compartido en el primero y ver el mindfulness medio es el hábito o la capacidad que podemos desarrollar de observarnos a nosotros mismos. Porque nosotros tenemos una mente que es una dictadora, todo el tiempo nos dice cosas, pero también ella está preocupada por nosotros. Tiene que defendernos nomás. ¿Y te va a defender de qué? De lo que es diferente. Si siempre hice en color verde y ahora traigo rojo, tu mente va a aprender toda una vez y te va a avisar. Pero es importante, ahí viene la autoconciencia, estar atento y observarle a la mente y poder, sin criticarle, juzgarle, escucharle. Y aquí viene la práctica de poder ser gentil conmigo. Esto lo proporciona el mindfulness. Esto tenemos, los recursos están disponibles. En todas partes sabemos esto. Si queremos hacerlo en forma gratuita, lo están. Pero ya, pongan, vea el asunto. Medi. Sí, yo quería nomás también decirte algo, ¿verdad? El tema de esa gran diversidad de estudiantes que tenemos hoy día, ¿verdad? Y más con esta situación de tanta inestabilidad en todos los ámbitos, ¿verdad? De cómo vamos a seguir nuestra vida, del tema que genera la falta de recursos económicos, ¿verdad? Y pasó nomás por mi mente, muchos tuvimos la oportunidad de estudiar, de tener detrás nuestro toda una familia o alguien que se ocupó de nosotros para que podamos ser algo, llegar a ser profesionales, ¿verdad? De alguna manera para vivir dignamente. Y mi preocupación es qué pasa con esa cantidad de estudiantes que tenemos que hoy día no tienen ese seguimiento familiar, ese apoyo familiar, esa contención de la familia, que hoy familia podemos llamarlo de, no sé, es la que te cuida, ¿verdad? Entonces, esa es mi gran preocupación, no sé, o es un desafío, para no decir preocupación, un desafío. Qué importante es ese estímulo que debe tener ese estudiante que hoy todavía, en este tiempo de pandemia, en forma virtual, está en nuestras manos. Esa palmada físicamente no le podemos dar, pero decirle, mira, vos podés, tenés que seguir a pesar de todo y seguir insistiendo con el que no se conecta, con el que está nomás ahí, porque tenemos muchas situaciones. Está el que hace el seguimiento de las clases, el otro que te escucha, el otro que tal vez ni siquiera te escucha. O sea, hay una gama de diversidades, pero yo creo que es demasiado importante que yo como profe esté bien emocionalmente, o por lo menos cuando voy a estar con ellos, trate de toda mi energía centrar en ellos para darle lo mejor de mí a pesar de todo, ¿verdad? Porque ellos tienen que sentir que yo estoy bien y que yo tengo que enviarle todas las ondas positivas de alguna manera para que ellos tal vez no me respondan rápidamente, pero en algún momento lo harán, creo yo.
insistir, insistir y bueno, y los resultados, como vos me dijiste, Mario, ¿qué hago con el resto? 10 me hacen el seguimiento y otros no, y eso me preocupa. Y vos me dijiste, trabajar con esos que te responden y después el resto vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, eso nomás es, o sea, esa es la preocupación que yo tengo y el desafío no solamente mío, yo creo que de muchos docentes de todo el mundo, ¿verdad? De que ahora en esta situación actual emergente que tenemos, nuestros jóvenes en muchos casos dependen de nosotros, los docentes. Y eso es un desafío enorme y un compromiso enorme con ellos y con nosotros mismos. Entonces, a seguir con este tema del autocuidado, a seguir en el camino de la transformación, porque esto que dijo Víctor Frank es lo que a mí siempre me hace recordar. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y bueno, Mario, podemos quedarnos acá toda la tarde hablando de esto. Los compañeros también tienen acá muchas preguntas que, bueno, vamos a ir respondiendo seguramente de a poquito contigo, ¿verdad? Yo soy una discípula tuya, escuchando tus consejos, tus orientaciones. A mí me ha ayudado bastante. Y algo que quiero decir también para cerrar es que antes hasta yo pensaba que el tema de ir al psicólogo o de hablar con un psicólogo era porque estábamos enfermos, ¿verdad? Eso ya, esa forma de pensar tenemos que ir dejando atrás, porque necesitamos que especialistas nos orienten, que nos apoyen para conocer esto de lo que vos hablas en cada taller, que yo realmente no sabía muchísimas cosas y hoy gracias a esto que vos estás ofreciendo, estoy conociendo y yo creo que los compañeros también. Es tan importante eh, conocer lo que es la ciencia de todo, el cerebro, qué sé yo, una cantidad de cosas, porque nos ayudan a comprender mucho más. Porque realmente el ser humano es cuerpo y alma, ¿verdad? Pero muchas veces nos confundimos de qué es lo que, de qué cosa es lo que está alterado, si es nuestro cuerpo o nuestra alma o nuestra mente, ¿verdad? Entonces, esas preguntas vamos a ir respondiendo de a poquito con tu sapiencia y tus enseñanzas y bueno, y todos los proyectos que se están dando a nivel mundial con el tema del autocuidado. Bueno, Medi, te agradezco a vos la compañía, el esfuerzo que estás dedicando a todo esto. Y bueno, nada más esto, dejen sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Están nuestros contactos que está allí en el chat, le vamos a dejar y estemos allí. Manténgase en contacto con ILAPA. Denle me gusta a la página de YouTube para que les avise cuando tengamos, porque vamos a estar teniendo actividades. También tenemos la fanpage y denle me gusta. Y bueno, Medi, vamos a avanzar. ¿Está ok? Muchas gracias a todos. Que tengamos un buen, excelente fin de semana. Gracias por la presencia a todos. Un abrazo, Medi, y a todos. Un abrazo para vos, Mario. Agradecerte nuevamente y bueno, por de pronto siempre tenemos los viernes nuestras charlas si alguien quiere acoplarse a lo que es el tema de hablar sobre temas emergentes que ustedes quieran tratar. Los viernes estamos y contactan con nosotros. Mario va a dejar su número de teléfono seguramente en el Facebook. Y entonces para que se contacten con él o conmigo en los grupos y vamos a ver entonces para organizar grupos ya con más personas que quieran estar con nosotros y hablar de lo que ustedes quieran. Entonces, agradecida con todos los que nos están siguiendo y están también dando su tiempo para escucharnos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.